voy a presentar a la ponente que nos acompaña el día de hoy. Con nosotros va a estar Ivonne Jiménez Flores. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y colabora en el INAPAM. Licenciada, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Déjenme poner esto en la pantalla. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por la presentación y me toca darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta sesión y también a las que están por conectarse seguramente. Y de la misma manera también agradezco el interés por el tema. Esta sesión lleva por título Sexualidad en la vejez y debo decirles que, claro, siendo honesta, cada vez más, sin embargo, sigue siendo un tema muy poco frecuente solicitado, pues. El hecho de que abramos también el horizonte hacia y ubicar e identificar que la sexualidad forma parte de todas las personas, que es inherente a todo ser humano, pues creo que es algo que nos hace falta a nosotros tratar de observar y de visualizar. De tal suerte que qué bueno, me da mucho gusto que haya la apertura para muchos temas, pero también que incluyan justamente el día de hoy es el de sexualidad. Hablar de sexualidad es adentrarnos a todo un mundo de opciones, de posibilidades y también de información. De tal suerte que sí es importante que yo les comente que el día de hoy solamente vamos a dar un panorama general, es decir, hablar de sexualidad es tener como mucha tela de dónde cortar. Y el día de hoy en un momento les voy a compartir el objetivo, pues vamos a centrarnos solamente en una parte muy pequeña de todo el abanico de posibilidades que habrá que abordar o que hay que abordar en el tema de sexualidad. ¿De acuerdo? Eh, si me dan oportunidad, la dinámica que vamos a llevar va a ser la siguiente. Ustedes me dan, les decía, oportunidad de darle continuidad a la exposición, a la presentación y vamos a dejar unos minutos al final de la misma por si hubiera algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, ya sea que ustedes la pongan en el chat o que la anoten por ahí en su libreta y que al final la podamos comentar justamente en plenaria. Me parece que así es como a lo mejor podemos caminar y avanzar justamente a lo largo de esta sesión sin que la interrumpamos, pero que tampoco se queden los comentarios que habrá que hacer o las dudas que por ahí puedan llegar a surgir. ¿De acuerdo? Entonces, sin más por el momento, voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si ya se ve. A ver, cuéntenme. Sí, ya la Sí se estamos ve, ya, viendo. ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces les decía, vamos a compartir, o bueno, en este caso voy a compartir cuál es el objetivo general de esta plática o de esta sesión que lleva por título Sexualidad en la vejez, y la voy a leer. Analizar los componentes de la sexualidad y su transformación en el curso de vida con el fin de deconstruir estereotipos, y subrayo estereotipos, para una sexualidad plena en la vejez. Fíjense que, retomando y considerando lo que acabo yo de leerles en relación al objetivo, de por sí el hablar por un lado de concepto de vejez y por el otro el concepto de sexualidad, pues son dos palabras, dos conceptos eh, eh, que ambos están muy mitificados, ¿sí? En donde giran alrededor de cada uno de estos conceptos justo muchos prejuicios, justo muchos estereotipos, y si me permiten, hay un dejo bastante fuerte de manera peyorativa en ambos conceptos. Entonces, imaginen ustedes cuando fusionamos esos dos conceptos, ¿no? Cuando fusionamos por un lado sexualidad y cuando fusionamos por el otro lado la vejez, pues obviamente que digamos que se duplica o se multiplica justamente esta combinación relacionada con estereotipos, con mitos y con prejuicios. Y de lo que va hoy justamente la plática es, creo yo, que por donde debemos empezar, tratar de identificar qué sí es la sexualidad,
y por qué lamentablemente al fusionarla con la vejez se ha llenado pues justo de tantas ideas falsas que han limitado el ejercicio pleno de la sexualidad, no solamente en la etapa de la vejez, me atrevo a decir que el ejercicio pleno, no siempre se ejerce pues esta plenitud en la sexualidad en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, fíjense, simplemente con todo esto que les acabo de comentar, hay mucha tela de donde cortar, ya les decía, ¿no? Pero bueno, por eso es importante que nosotros nos centremos justamente en el objetivo y que vayamos empezando justamente por ahí. Yo esperaría que a partir precisamente de toda la información que vamos a estar compartiendo ustedes y yo, pues que se abra el interés y que se abra el apetito para poder saber más y para poder identificar muchos otros elementos que están involucrados justamente cuando hablamos de sexualidad en la vejez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a, pues como dicen por ahí, tenemos que empezar por el principio y yo creo que tenemos que empezar por tratar de ir aclarando el concepto de la sexualidad. La sexualidad, y ustedes no me van a dejar mentir, la hemos remitido exclusivamente a un ámbito genitalizado, ¿sí? A un ámbito en donde parece ser que uno de los elementos básicos e importantes es el coito. Y vamos a ir viendo cómo no necesariamente, es decir, forma parte de la sexualidad estos dos elementos que acabo yo de mencionar con ustedes, pero no es lo único. Entonces, por eso me parece pertinente compartir con ustedes algunas definiciones de sexualidad, como que para que vayamos aclarando cómo debemos entender la sexualidad y todos los factores y todos los elementos que están involucrados precisamente en ella. Una de las primeras definiciones que quiero compartir con ustedes es la que viene desde la Organización Mundial de la Salud, que también la comparte la Asociación Mundial de Sexualidad, que dice, y por ahí lo puse en negritas en esta definición, que la sexualidad de entrada es un aspecto central del ser humano, de todas las personas, que va a estar presente además a lo largo de toda su vida. Y esto es importante porque a veces el tema de sexualidad lo hacemos a un lado, ¿no? Lo minimizamos. En algunas etapas de la vida hasta lo hemos nullificado. Y desde la Organización Mundial de la Salud nos dice, a ver, la sexualidad es un aspecto central, es básico. Y además no solo eso, este aspecto central llamado sexualidad va a estar presente a lo largo de toda su vida. Obvio es que todo lo que involucra la sexualidad, pues evidentemente se va a ir transformando, se va a ir modificando conforme nosotros vamos avanzando en años. Pero eso no quiere decir que se desprenda en automático a partir de ciertas etapas o que ya dejemos de ser seres sexuados, porque eso definitivamente no va a ocurrir. Y de ahí la pertinencia de que yo empezara justamente por esta definición. Una definición que sí nos subraya, uno, que es un aspecto importantísimo, un aspecto muy valioso, muy importante y que además, insisto, va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Este concepto, o dentro de este concepto del costalito de la sexualidad, también podemos, o no solamente podemos, debemos meter que se involucra el sexo, que se involucra las identidades, que se involucran las orientaciones sexuales, los papeles y los roles de género y también, ¿por qué no decirlo?, esta parte erótica, esta parte placentera, esta parte íntima y de la reproducción que cada persona la va a vivir y va a transitar por ella de una manera meramente individual. En esta sesión no vamos a adentrarnos justo a todo lo que involucra la orientación sexual, la identidad sexual y demás, porque no forma parte del objetivo. Sin embargo, sería muy importante y les hago la invitación a que justamente ustedes también se empapen de todo lo que involucra roles y papeles de género, orientación sexual, identidad de género, porque sin duda van a ser elementos
que también debemos de considerar cuando hablamos de sexualidad de una manera más integral, ¿no? De una manera muchísimo más holística. Pero ya les decía, como el tema central de esta sesión es sexualidad en la vejez, pues vamos o bueno, yo voy a tratar de dirigir precisamente la presentación hacia el objetivo que ya les había presentado, pero eso no significa que todos estos elementos que también se involucran en el ámbito de la sexualidad no sean importantes o bien que estén exentos en esta etapa de la vida, que es la etapa de la vejez. ¿Sí? Sin embargo, ya les decía, esta no es la única definición. Desde la Organización Panamericana de Salud también nos presenta otra definición, que no es que esté una peleada con la otra, sino que de alguna manera podemos ir integrándolas a manera de engranaje, ¿no? Y esta definición nos dice que por sexualidad debemos entender el resultado de la interacción de factores tanto a nivel biológico, psicológico, socioeconómico, cultural, ético, religioso y también espiritualmente. Ya les decía, cada persona va a vivir, va a vivenciar la sexualidad de una manera muy personal, en donde no podemos sesgar o no podemos hacer a un lado todos estos elementos que confluyen en una sola persona, tus creencias, tu cultura, tu educación, la visión que tienes desde pequeño de la sexualidad, evidentemente el ámbito, el contexto socioeconómico en el cual tú te desenvuelves, pues sin duda va a determinar justamente la visión y la percepción que de sexualidad cada uno de nosotros tenemos. Y lo vamos a abordar un poquito más adelante. ¿Sí? Esta otra definición, nuevamente, debo mencionar que no es que estén separadas una de la otra o que una definición diga o hable de cosas totalmente contrarias. Nada que ver con eso, sino que más bien nosotros podemos ir integrando cada uno de estos elementos que nos proporcionan las definiciones para observar a la sexualidad de una manera, ya les decía, mucho más holística, ¿no? Desde la Asociación Mexicana de Salud Sexual nos presenta, digamos, esta otra definición de sexualidad que dice que la sexualidad es en donde se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es decir, todo esto también va sumado a ese costalito que yo les mencionaba de inicio, en donde podemos meter todos estos elementos porque sin duda forman parte de la sexualidad. Esta otra definición, quiero decirles que es una de mis definiciones preferidas, una vez o en el entendido de que ya observamos las definiciones anteriores, que también nos invita a reflexionar la Asociación Mexicana de Salud Sexual, en donde dice que la sexualidad también es, ojo con esto, todo aquello que somos, todo aquello que sentimos, todo aquello que pensamos y que hacemos en función del género al que pertenecemos. ¿Sí? Evidentemente, todo esto es de manera individual. Entonces, fíjense, ahorita lo que ustedes están observando de mí a través de la pantalla, mi manera de dirigirme a ustedes, mi lenguaje, mi tono de voz, mis movimientos, mi mirada, cómo me expreso, cómo me relaciono con ustedes, etcétera, etcétera, forma parte de mi sexualidad. Ninguno de nosotros al estar aquí en esta sesión dejamos nuestro sexo estacionado en la calle o afuera para poder interactuar. Y pongo este ejemplo justamente para que identifiquemos que la sexualidad es inherente a cada persona. Nosotros no podemos desprendernos o separar nuestra parte sexualidad, nuestra parte sexual y vamos a llevar toda esta parte sexual que todas las personas tenemos a donde vayamos y la vamos a manifestar con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de conducirnos, de comportarnos. De ahí que esta definición, que a mí me parece que es una definición que engloba mucho, mucho incluso de las definiciones anteriores,
y decía, es una de mis preferidas porque nos habla de que todo lo que eres forma parte de tu sexualidad. Cómo sientes, cómo piensas, lo que eres y lo que haces forma parte de tu sexualidad. Y entonces retomo lo que mencionaba la primera definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde decía que es un aspecto central de todas las personas y que además va a estar implícita a lo largo de toda nuestra vida, porque sexualidad, ya les decía, va más allá de estos contactos genitales, de estos contactos en donde derivan en coito y demás. La sexualidad es eso, pero también son muchas otras cosas y no podemos, ya les decía, separarnos. No, no podemos separar nuestro ámbito sexual de todo lo que somos, porque la sexualidad va más allá de la genitalidad. ¿De acuerdo? Ahora, también debo decir, Perdón, que me interrumpa antes de que sí, continúe. ¿Podría compartir nuevamente su pantalla? Hubo un pequeño como fallo y la dejamos de ver. a ver, cuéntenme, ¿ya se ve? Sí, ya la vemos en modo trabajo, solo sería pasarla a modo presentación, por favor. ¿De acuerdo? A ver, ¿a dónde me quedé? ¿Sí me escucharon o no me escucharon? Sí, sí la estábamos ¿Sí? escuchando, el único fallo fue con la imagen de la presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, por favor, cuando haya este tipo de cosas, interrúmpanme, ¿eh? Porque si no, yo me sigo de largo y luego ya ni me entero si me están viendo, si me están escuchando o si está quedando claro. Muy bien. Considerando justamente todo lo que les acababa yo de mencionar, eh, y considerando todo lo que se menciona a partir de las definiciones, tampoco podemos dejar de lado que la sexualidad pues también es una construcción social. Y para comprobar un poco esto, pues solamente debo decirles que seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que la visión y la percepción que tenemos de la sexualidad hoy por hoy es muy distinta a la percepción que se tenía hace 20, 30, 40, 50 o hasta más años. De tal suerte que también, dependiendo de la cultura, dependiendo de muchos contextos sociales, dependiendo incluso hasta de procesos históricos, también la sexualidad va teniendo cambios, va evolucionando, va modificándose. En ese sentido, la sexualidad también es el resultado de justo estos procesos históricos, culturales y sociales que además convergen de una manera dinámica en los espacios particulares en que se da la vivencia de lo sexual. De tal suerte que sí es importante que nosotros ubiquemos e identifiquemos que la sexualidad no es un concepto estático, que no es un concepto, discúlpenme, que no es un concepto que no obedece o que no tiene la facultad de poder ir cambiando. Por supuesto que sí. Por eso es que es importante y consideré importante también aunado a las definiciones que acabo yo de compartir con ustedes, que ubiquemos que también la sexualidad pues se va deconstruyendo. ¿Sí? Vamos a la mejor eliminando de este concepto ciertos elementos que ya no nos eran tan funcionales para marcar la pauta o para abrir la ruta de otros conceptos que también están involucrados dentro de este concepto y que es sumamente importante y valioso que nosotros lo tengamos en el radar. ¿De acuerdo? Ahora, otro concepto que es igualmente importante que el de la sexualidad también es el de sexo, que tampoco me van a dejar mentir. Muchas personas, en cuanto escuchamos el concepto, en cuanto escuchamos la palabra sexo, luego nos remitimos a una pareja teniendo intimidad en la cama, ¿no? Nuevamente en donde están involucrados la genitalización, y pues resulta ser que no, nada más estamos hablando de eso, ¿no? Cuando hablamos de sexo, fíjense qué curioso, en un sentido más rígido, en un sentido un poco más estricto, estamos hablando única y exclusivamente de todas estas características biológicas que hacen la diferenciación de las especies, en este caso, la especie humana, hombres y mujeres, ¿no? Dentro de un sistema binario, por supuesto. La diferenciación entre el macho y la hembra de la especie es lo que debemos considerar como sexo, en donde se involucran pues todo esto que ustedes están viendo en esta diapositiva.
características a nivel biológico, fisiológico, hormonal, genital, incluso a nivel cromosómico, a nivel gonadal, todos estos elementos que confluyen o influyen y determinan justamente a una persona, pues es lo que nosotros debemos considerar como sexo, y ustedes están viendo aquí ninguna de estas características o ninguno de estos elementos habla justamente de esta parte íntima, coitalmente hablando, entre una pareja, ¿no? Entonces, por eso es que yo considero que es sumamente importante que empecemos por el principio, para tratar de tener como más claridad en qué es lo que yo debo de entender realmente sin sesgos, por sexualidad, sin mitos, sin prejuicios, y por otro lado también qué es lo que debo de entender yo por sexo. Y entonces teniendo, esperaría yo, este cimiento un poco más fundamentado de, ok, esto es sexo, ok, esto es sexualidad. Entonces, a partir de ahí, ir construyendo justamente una visión muchísimo más real, muchísimo más certera de lo que es la sexualidad, para poder entonces entender cómo es que se ha matizado la sexualidad en la vejez o en personas adultas mayores, y que lamentablemente estos matices tienden más bien a los tonos grises, ¿sí?, que a los tonos un poco más claros. Sexo, entonces, son aquellas características biológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas al nacer como hombres o como mujeres. Y son clasificadas a partir de qué? De lo que les acabo yo de mencionar en esta diapositiva, de sus características y hormonales, pero también de la parte genital, es decir, hay una clasificación, y entonces en cuanto la persona que recibe este bebé ve que este bebé tiene pene y testículos, entonces pues es de género masculino, ¿no? Y caso contrario, en cuanto ve a lo mejor que está este bebé que acaba de nacer, tiene vulva, no, entonces pertenece al género opuesto. Acuérdense, dentro de un sistema binario, porque también tenemos que hablar de diversidad, ¿no? Y no todas las personas, o sea, no tenemos que ser tan rígidos, no todas las personas obedecen a tener justamente solamente esta rigidez en cuanto al sexo. Pero para fines prácticos de esta presentación, que no está dentro de nuestro objetivo hablar un poco más de ello, pues por eso solamente así se los menciono, ¿sí? Bien, entonces, teniendo ya un poquito, esperaría, un poquito de más claridad, si es que no la teníamos con anterioridad, de a qué nos referimos con sexualidad y a qué nos referimos con sexo, entonces el siguiente cuestionamiento sería: ¿por qué tenemos la percepción de la sexualidad que tenemos, cuando aparentemente, desde mi punto de vista, pues sería muy simple? Es decir, si nosotros fuéramos un poco más estrictos en las definiciones, pues realmente no tendríamos por qué cuestionar tantas cosas que de repente cuestionamos, ¿no? Y que cuestionamos incluso hasta desde la desinformación, pues, ¿no? Bueno, yo les decía que se involucran y que hemos metido en este costalito un montón de elementos que no pertenecen a la sexualidad. Incluso hemos lastimado el concepto de sexualidad, incluso le hemos puesto cierto tipo de, eh, pues yo no quiero decir calificativos, yo podría decir incluso hasta descalificativos, que realmente no tiene. Entonces, por eso les decía que lamentablemente el concepto de sexualidad, pues ha sido un concepto muy lastimado, ¿no? ¿Qué ha determinado? ¿Qué determina la percepción y la visión que tenemos cada persona de la sexualidad? Entre muchos otros elementos, vamos a hablar principalmente de tres determinantes, que en este sentido estamos hablando de determinantes, sociales, biológicos y psicológicos. Dentro de los determinantes sociales están justamente lo que ustedes están viendo justamente en pantalla, ¿sí? Desde pequeño, muy pequeño, me atrevo a decir que incluso desde antes de nacer, ya hay previamente pues una visión, una postura de lo que es la sexualidad. Y si nos remitimos a épocas anteriores, lamentablemente el concepto de sexualidad era un concepto tabú.
Era un concepto del cual no se hablaba, un concepto, si me permiten, incluso hasta prohibido, un concepto que se le tildaba hasta de sucio, con cierta morbosidad, irrespetuoso, que choca totalmente con la primera definición que yo les compartía, ¿no? Finalmente es un aspecto central de todas las personas y que además la sexualidad no solamente se remite a esta parte coital o genitalizada, como ya les había yo mencionado, ¿no? Sin embargo, los primeros contextos en los que nosotros eh, escuchamos o bien obtenemos información a partir de la sexualidad es en la familia. Y pues sí, por lo menos en nuestra sociedad, de manera muy lastimosa, debemos asumir que dentro de la familia pues hay mucha desinformación. Ha habido mucha desinformación relacionada con la sexualidad y que con esa crecemos, ¿no? Que nosotros vamos involucrándonos y nos vamos dejando llevar con esta inercia en donde en la casa pues no se habla de sexualidad como se habla del clima, ¿no? O como se habla de cómo han encarecido algunos artículos de la despensa o como se habla de, pues no sé, de cualquier otro tema trivial. La sexualidad es eh, pues ya les decía, es un tema prohibido, es un tema del que no se habla y que cuando alguien osaba en a lo mejor ponerlo sobre la mesa o abiertamente hablar de ciertas dudas en este sentido, pues la respuesta no era la más adecuada, ¿no? Dicen, esas cosas no se hablan, no le falta respeto a la mesa, en familia esos temas no se tocan. Y afortunadamente hemos ido avanzando, ¿no? Hemos ido evolucionando y a mí me gusta pensar que eso ya cada vez más está en desuso. Sin embargo, aun cuando haya apertura, pues esta apertura no siempre está llena de la información más adecuada, ¿no? Dentro de estos determinantes sociales también están evidentemente los valores que dentro de una sociedad y dentro de cada familia se le da. Lamentablemente el tema de sexualidad pues ha sido un tema que no se le ha dado su justo valor y que en todo caso cuando se le da un valor no precisamente es positivo, sino más bien es negativo, ¿sí? Obviamente otro de los elementos, bueno, no de los elementos, de los contextos en donde nosotros hablamos o aclaramos dudas en relación a la sexualidad es en la escuela y muchas veces esa información pues también es una información eh, poco real, poco científica, llena de muchos mitos, ¿no? Llena de muchos estereotipos, lo mismo que para el caso de la cultura, lo mismo que para el caso incluso de ciertas normas que hay, como yo les decía, ¿no? O sea, hablar de sexualidad tendría que ser un tema que se tenga que hablar como cualquier otro tema, porque pues todas las personas transitamos justamente por este elemento y no tendría por qué hacerse a un lado, pues. Evidentemente la cultura y la sexualidad también han jugado un papel sumamente importante para tener la visión que tenemos de la sexualidad, ¿no? Baste que yo les comparta un poco como estos modelos que a nivel publicidad nos imponen, ¿no? Que solamente una persona que tiene un cuerpazazazo, tanto en el sentido masculino como en el sentido positivo, son aquellas personas que viven una sexualidad plena, que son dignas de admiración y de belleza, que son dignas incluso hasta de ser deseadas eróticamente hablando. Y entonces todo ello obviamente va moldeando la visión y la postura que tenemos frente a la sexualidad. Y entonces retomo esto que les acabo yo de mencionar para que lo relacionemos con la vejez, ¿no? Difícilmente dentro de la publicidad, incluso dentro de nuestra sociedad, hablamos de modelos a seguir eróticamente deseables en donde sea una persona adulta mayor, ¿no? Todo lo contrario. Cuando una persona adulta mayor se desnuda o muestra partes de su cuerpo, nuestra reacción inmediata no es de reconocimiento, no se le aplaude, sino todo lo contrario.
¿verdad? Recuerdo mucho el comentario de una persona que decía, es que solamente está mostrando sus pellejos colgando, ¿no? Entonces, observamos cómo efectivamente desde el concepto de la vejez hasta el concepto de sexualidad, pues está muy marcado por el desconocimiento, que está muy enmarcado también por ciertos estereotipos de belleza que han hecho en cada persona han cumplido su objetivo, ¿no? En solamente observar como que fuese un cuerpo bello, un cuerpo joven, un cuerpo lleno de músculos, un cuerpo con medidas perfectas, y cuando se presentan cuerpos envejecidos, con arrugas, efectivamente con ciertas partes del cuerpo, incluso con celulitis colgadas, con grasa y demás, eso ya no entra de los estereotipos y entonces desde ahí todos estos determinantes sociales van ejerciendo una influencia lamentablemente negativa en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y esto va moldeando evidentemente nuestro aprendizaje y nuestro moldeamiento de posturas, de conductas, de comportamientos frente a la sexualidad y sobre todo frente a la sexualidad y la vejez. Dentro de estos valores y normas que yo les mencionaba, pues sí hay mucha, ¿cómo decirles? Mucho contraste, pues, ¿no? En una sociedad en donde se percibe que todas las personas, en donde, perdón, más bien no se percibe que todas las personas son sexuadas y sexuales, sino solamente se piensa que las personas jóvenes son las sexuadas y las sexuales, ¿sí? En donde no a todas las personas se les permite la expresión plena de su sexualidad, cualquiera que ésta sea, en donde no todas las personas tienen derechos a nivel sexual, obligaciones en relación a su sexualidad, en donde las familias y las sociedades se benefician cuando son capaces de reconocer y hablar de sexualidad en confianza. Todo esto lo hemos hecho a un lado, ¿sí? Justamente a veces hasta, bueno, no a veces, quiero decir, siempre por desconocimiento, y se le ha empoderado a que la sexualidad y la vejez está más bien lleno de algo sucio, como ya les decía, de algo anormal, de algo grosero, de algo pecaminoso, de algo que ya no debe de existir, como si la sexualidad a partir de determinada edad ya dejáramos de tenerla, y esto evidentemente choca con lo que yo les mencionaba de las definiciones, ¿no? Que ya les compartía desde un principio de la presentación. Entonces, no deja de tener dentro de los valores y las normas la sexualidad estos descalificativos, ¿no? Como algo sucio, como algo morboso, como algo malo, como algo pecaminoso, cuando tendríamos en todo caso, o mejor dicho, en el mejor de los casos, que empoderar y catapultar pues justamente estas visiones que ya les leía yo, ¿no? Que todas las personas tienen derecho, que debemos aceptar los diversos valores y creencias sobre la sexualidad independiente de la edad en la que nos encontremos, que tendríamos que hablar sobre el tema, que todas las personas somos personas sexuadas y que además tenemos el derecho de expresar nuestra sexualidad de la manera en la que a nosotros nos haga sentir más cómodo o cómoda, ¿sí? Todo esto obviamente ha determinado nuestra visión y nuestra postura de la sexualidad dentro del ámbito social. Obviamente no es el único determinante, ya les decía, vamos a hablar principalmente de tres. Por un lado, el social, que ya acabo de mencionar con ustedes. Ahorita estamos hablando de los determinantes biológicos, que tampoco está dentro de nuestro objetivo hablar de ello, pero sí al menos mencionarlo, ¿no? Que algo que también va a determinar cómo nosotros atravesamos por estos cambios y por estas modificaciones a partir del envejecimiento también en ámbitos sexuales, está la producción de hormonas, es decir, a veces no hay una correcta nivelación de estas hormonas, el desarrollo de los órganos sexuales, los cambios por los cuales vamos atravesando conforme vamos avanzando en años, en anatomía, en fisiología, es decir, no solamente por fuera, sino también por dentro, y dos elementos sumamente importantes que también marcan muchas pautas
dentro de la sexualidad, que es para el caso de las mujeres el fenómeno de la menopausia y para el caso de los hombres justo el fenómeno de la andropausia, ¿no? Entonces, únicamente voy a mencionar esto dentro de los determinantes sociales que efectivamente van a ejercer una influencia, pero que no es el objetivo de esta sesión adentrarnos justamente en ello. El tercer elemento dentro de los determinantes sociales está el de tipo psicológico. Y dentro del tipo psicológico, dentro de los determinantes de tipo psicológico, tendremos que considerar nuestra historia personal, la autoimagen y el calificativo que le damos a esa autoimagen de manera individual, de manera personal, y evidentemente los sentimientos y las actitudes ante la sexualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia personal, ¿sí? Tenemos que considerar todos estos elementos que también están muy relacionados con los dos determinantes anteriores, tanto los biológicos, pero sobre todo los sociales. Es decir, dentro de mi historia personal tengo que considerar cuál es la actitud y los sentimientos que se involucran cuando se hablan de la sexualidad. Pero detrás de todo ello tenemos que considerar, punto número uno, la información que hemos obtenido desde los primeros años, ¿sí? También el valor que se le ha dado, es decir, los juicios de valor que se le han dado a esta información que a través de los años yo he obtenido en relación a la sexualidad. No solamente eso, no solamente es la información que yo obtengo, sino también lo que yo observo, los ejemplos que muchas veces no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, lo que yo veo, y que quizá por ahí también venga esta actitud, si me lo permiten, a veces un poco doble moralista, en donde por un lado tengo una información que no me ha, que no corresponde, digamos, necesariamente a lo que yo observo. Y entonces ahí se da efectivamente, digamos, como un conflicto o como un choque interno en cada persona, en donde ya no sabemos qué es lo real o qué es más que lo real, qué es lo adecuado, qué es lo certero, lo que yo estoy observando dentro de los ejemplos aprendidos, o bien la información que yo he venido obteniendo a lo largo de mi curso de vida, ¿sí? Y luego, no solamente es la información que yo tengo y lo que yo observo como ejemplo, sino también cómo lo he vivido, ¿sí? Es decir, las vivencias personales que también marcan muchísimo pauta para que tengamos ya una postura un poco más individualizada, un poco más personal, de cómo me gusta, cómo me conviene o cómo me ha influido todos estos elementos para que yo tenga una postura o una percepción determinada dentro de la sexualidad. Y esto va a marcarnos la pauta para entonces tener una autoimagen o un autoconcepto un poco más claro. Pero entonces, retomando este ejemplo que yo les mencionaba, en donde los estereotipos que siempre nos han mostrado de belleza, estereotipos a seguir eróticamente hablando, deseados, eh, son estereotipos muy, pues si me lo permiten, muy lejanos a mi realidad. Entonces, esto definitivamente va a tener una repercusión en cómo me observo, en cómo no me acepto, en cómo la imagen que yo tengo de mi propia persona, pues se va a ver mermada porque yo me veo muy distinta o muy distinto al cuerpo que dentro de la publicidad, que dentro de una sociedad me ha indicado que es solamente ese tipo de cuerpos con esas características las que son sexualmente deseadas, ¿no? O deseadas, pues. Entonces, para que vean todos estos elementos, cómo se involucran, pero además sí determinan la visión que cada uno de nosotros tenemos
en general de la sexualidad, pero también en lo individual, cómo la percibo, cómo no solamente la percibo, sino incluso cómo la vivo y cómo transito a lo largo de mi curso de vida o he transitado a lo largo de mi curso de vida, en donde a lo mejor imaginen una persona adulta mayor, en donde dentro de casa nunca se habló del tema, en donde incluso ya en su juventud y en su adultez, todo lo que tiene que ver con la pareja, la comunicación que tendría que haber, incluso la vivencia de lo erótico, de lo coitalmente hablando, tampoco ha sido lo esperado o tampoco ha sido lo más adecuado posible. Y luego observo que culturalmente hablando, con un cuerpo ya de una persona envejecida, pues me veo con los cuerpos modelo, ¿sí? Yo digo, no, pues yo definitivamente ya esta parte sexual, aunque forme parte de mí y aunque la tenga muy viva, pues ya más bien más me vale que la vaya yo como opacando, ¿sí? Porque yo no tengo nada que hacer justo frente a todos estos determinantes y junto a todas estas influencias que me determinan, ¿sí? Que no debería de ser, porque ya les decía que toda esta información, pues la gran mayoría de las veces está sumamente sesgada, pues. Bien, déjenme pasar la siguiente. Bueno, pues una vez que ya consideramos las definiciones y estos determinantes sociales, yo quiero compartir con ustedes un modelo que se llama el modelo de los cuatro olones de la sexualidad, que es un modelo que retomó el doctor Eusebio Rubio, que para quienes no lo conocen es un referente dentro de la sexualidad en nuestro país, que trajo a México justamente este modelo, que es un modelo de abordaje de la sexualidad en personas adultas mayores. Y este modelo, ya tropicalizado con el doctor y sexólogo Eusebio Rubio, nos dice que la sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro potencialidades, cuatro subsistemas, cuatro olones, que dan origen justamente a estos sistemas u olones a nivel sexual, que son los que ustedes están viendo en pantalla: el de la reproductividad, el del género, el de la vinculación afectiva y el del erotismo. Y entonces él dice, este modelo de los cuatro olones es un modelo que nosotros podemos apropiarnos para tratar de entender de una manera muchísimo más integral la sexualidad en cualquier edad, pero también incluida la parte en donde hablamos de personas adultas mayores. Y entonces, de una manera también muy escueta, eh, voy a mencionarles a qué hace referencia cada uno de estos subsistemas o cuatro partes, cada una de estas partes que conforman el sistema de los cuatro olones. Y el primero de ellos habla acerca de la reproductividad. Y nuevamente les invito a que no necesariamente nos vayamos por lo que estrictamente nos dice el concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de reproductividad casi siempre se nos viene a la cabeza pues esta capacidad que tenemos las personas justamente de reproducirnos biológicamente, ¿no? Sin embargo, dentro de este modelo también nos invita a observar que la reproductividad también la podemos considerar como muchas otras tareas de la reproducción que no necesariamente dependen de tener hijos biológicos, sino de la efectiva realización de las tareas paternales o de paternaje y también de maternaje. Por ejemplo, dentro de este olón o dentro de esta parte del modelo, también podríamos considerar, aún cuando a lo mejor hayamos tomado la decisión de no tener hijos, ¿sí? Pues también nosotros cuidamos a nuestras plantitas, cuidamos a nuestras mascotas, cuidamos a nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros objetivos laboralmente hablando. Y dentro de este modelo también dice que con estas tareas
también se puede observar y se puede cumplir con esta parte reproductiva que no necesariamente tenemos que relacionarla de manera exclusiva con esta capacidad de ser padres o madres biológicos. Es decir, podemos realizar tareas de maternaje y de paternaje en donde no necesariamente se involucre la reproducción biológica. Muchas personas, incluso el cuidado de otras personas, hacen estas funciones de maternaje, el cuidado, ya les decía, ¿no? Del perrito, y que no necesariamente sea nuestro perrito, a veces hasta el perrito callejero, pero lo andamos procurando y le andamos dando alimento. Esto, dentro de este modelo, funge como estas tareas de reproducción. Cuando nosotros cuidamos desde el proyecto, desde el objetivo a nuestros proyectos, desde el paso a paso de lo que queremos hacer, en qué queremos convertir nuestra vida y tenemos un proyecto de vida, pues también esto entra dentro de estas tareas que están consideradas en este primer olón del modelo. ¿Sí? Que es el de la reproductividad. También, ahí está, no quería, pero ya quiso. El otro olón o la otra parte dentro de este modelo es el que tiene que ver con el género, ¿sí? Y sin adentrarnos mucho, porque también hay mucha tela de donde cortar en este tema, en este concepto de género. Finalmente a lo que se quiere llegar en este olón es que independientemente de el género con el cual te sientas identificado, incluso independientemente de las tareas que una misma sociedad puede esperar de ti al ser hombre, al ser mujer o al pertenecer a diversos géneros dentro del sistema no binario, y cómo cada una de las personas vive su masculinidad o bien su feminidad, es digna de buen trato, es digna de respeto y de equidad. Y aquí es donde se involucra ese respeto, esa equidad y esa dignidad que debemos de tener frente a las personas que se identifican con el género con el que se identifiquen. Es decir, el modelo involucra a todas las personas con toda su diversidad. No exenta, digamos, o no excluye a ninguna otra persona. Pertenezcas al género binario o al género no binario, eres digna de, como persona, de ser respetada, de tener buen trato y evidentemente de tener equidad en todo lo que esa persona eh, esté involucrada. Pues. Incluye, evidentemente, a las personas adultas mayores. Tanto la parte de reproductividad como la parte de género están involucradas de la misma manera que esta que ustedes están viendo frente a su pantalla. La vinculación afectiva, pues es un poquito más fácil de entender cuando observamos o cuando hablamos de cómo cada persona, independientemente de la edad, tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia forma de relacionarnos con las demás personas, en donde no necesariamente se ve involucrada una relación íntima, erótica, sexual. Esto ya forma parte del cuarto y último elemento. Pero aquí, dentro de este modelo, también es importante que lo observemos, porque a veces, sobre todo, cuando hablamos de personas adultas mayores, aparte de pensar que ya su sexualidad está totalmente nulificada, pues también llegamos a pensar que todas estas actitudes, conductas en donde se involucran incluso sentimientos y emociones, están más allá del bien y del mal, ¿no? Y llegamos a cometer ese error. Como que ponemos en un lugar, yo no sé si privilegiado o todo lo contrario a las personas adultas mayores, y les quitamos la parte sexuada que tienen, les quitamos la parte emocional que tienen y también les quitamos la parte erótica que tienen, que como ya lo observamos desde la primera definición, y por eso insisto y por eso quise empezar desde ahí, que nos habla de que es un aspecto central que además va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué involucra? Pues involucra todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos.
¿Y qué es lo que hay detrás de todo eso que pensamos, sentimos y hacemos? Todos los determinantes sociales que acabo yo de mencionar, ¿no? Los determinantes sociales, la familia, la escuela, los valores, la cultura, los determinantes biológicos, evidentemente, y los determinantes a nivel psicológico, que es tu historia personal dentro y a partir de ello, entonces también tenemos que considerar que las personas adultas mayores, pues voy a decirlo de manera coloquial, tienen su corazoncito, ¿verdad? Y nosotros ahorita a lo mejor podemos decir, claro que sí, yo lo tengo clarísimo, ¿verdad? Que tienen su corazoncito, pero les voy a cuestionar de esta manera. Cuando nosotros observamos a un joven, incluso a un adolescente, que lo observamos en el metro que lleva su ramo de flores, ¿no? Hasta nos causa ternura de, ay, ya, o se las acaban de dar o se las va a ir a dar y nos remontamos y nos acordamos a lo mejor a aquellos momentos en los cuales nosotros también estuvimos involucrados en una situación así. Pero cuando nosotros vemos a una persona adulta mayor teniendo estas mismas conductas, a veces es digna hasta de nuestra mofa, ¿no? De nuestra burla. Ojalá que no. Si no es así, pues que bueno, se los reconozco y se los aplaudo. Pero lamentablemente en nuestra sociedad lo que pesa más es que efectivamente haya una especie de ridiculización. Y por eso es pertinente que yo hable justamente de esta parte de la vinculación afectiva, ¿sí? Que no está, este modelo, como ya les decía, no dice, este modelo solamente lo va a atravesar las personas de 0 a 59 años. Ya a partir de 60 años, olvídenlo, ¿no? Este modelo pierde su efecto. No es así. Todo lo contrario, este es un modelo que por eso quise yo compartirlo con ustedes, en donde involucra precisamente dentro de cada uno de sus 4 elementos a las personas adultas mayores, ¿no? Y entonces hace referencia a esta capacidad humana de formar lazos a través de los sentimientos y de las emociones con otras personas, en donde puede estar o no involucrada la parte erótica. Porque la parte erótica propiamente dicha ya forma parte del cuarto y último olón o sistema o elemento dentro de este modelo, el cual refiere esencialmente a los procesos humanos en torno al apetito sexual, a la excitación sexual, al deseo sexual mismo, al orgasmo incluso, sus resultantes en la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. Ya aquí, dentro de este elemento de los 4 olones, sí ya propiamente se involucra la parte genital, la parte coital, y bueno, pues como ya lo mencioné, esta parte del deseo sexual, de los estímulos sexuales, del orgasmo, de la excitación, etcétera, etcétera. Pero ojo, como una parte de la sexualidad y no solamente porque esto sea la parte sexual, ¿no? Por eso quise primero atravesar por todos los otros 3 elementos que también componen la sexualidad y evidentemente no podemos dejar de lado la parte erótica, que es aquí en donde negamos esta parte sexual a las personas adultas mayores, en donde lo observamos como algo malo, incluso voy a utilizar esta palabra que muy común la escucho, ya es una desviación, ¿no? Ya esa persona está depravada, ¿no? Y en donde el único elemento que salta es que es una persona adulta mayor, ¿no? Una persona adulta mayor no solamente tiene estas capacidades, y ojo con lo que les voy a decir, una persona adulta mayor no está exenta de los derechos sexuales y reproductivos o no de todas las personas, ¿sí? Y el hecho de que yo tenga determinada edad no me exenta de estos derechos sexuales. Hay una propuesta que habla acerca de los derechos sexuales y no reproductivos, que sobre todo van encaminados hacia la mujer, porque ustedes saben que hay un reloj biológico que para el caso de la mujer es muy tajante, ¿sí? Y en donde la parte reproductiva, biológicamente hablando, cesa, ya no hay capacidad, no así para el caso de los hombres. Pero el hecho de que biológicamente yo no pueda darle continuidad a esta parte reproductiva, sí puedo marcar la pauta y dar y reproducir
muchos otros elementos y nunca va a estar o no debería de estar relacionada la parte de el cese de la oportunidad de reproducir biológicamente con el erótico. ¿Sí? Dicho coloquialmente, seguramente ustedes han escuchado esta parte en donde se dice, bueno, pues se cierra a lo mejor la fábrica de hacer bebés, pero se abre el centro de diversiones, ¿no? Y me gusta que se piense de esa manera y que con ello también se marque la pauta para que día con día vayamos quitando ese tipo de estereotipos que giran en torno a la sexualidad eróticamente hablando, y la vejez. Ahora bien, ¿por qué entonces la sociedad cree que las personas de cierta edad, entiéndase adultas mayores, no mantienen relaciones sexuales? ¿Por qué? Pues mi respuesta de bote pronto sería pues por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento, por una mala información, en donde ha prevalecido que justamente el concepto de la sexualidad pues está lleno de mucha desinformación y en donde no se tiene claridad que la sexualidad pues es un aspecto central de todas las personas, que va teniendo cambios, que va teniendo modificaciones, pero que esos cambios y esas modificaciones no necesariamente van a hablar de un cese de estas capacidades, ¿no? En un sentido un poco más desmenuzado, de respuesta a por qué la sociedad piensa que las personas adultas mayores ya no tienen esta actividad sexual eróticamente hablando, ¿sí? Pues es porque lamentablemente gracias a esta desinformación que hemos venido arrastrando a lo largo de muchos años, ha marcado la pauta para que se empiecen a generar una serie de prejuicios que estoy segura que no solamente ustedes han escuchado, sino que incluso los hemos mencionado y han formado parte de nuestra narrativa, ¿no? De nuestro discurso. Viejo rabo verde, viejo mañoso, viuda negra, y esta qué triste, ¿no? Y qué agresiva, de joven cirquero y de viejo payaso, ¿no? Esto de a su edad, ajá, que lo único que de lo que nos está hablando esta persona es de su desconocimiento, ¿no? De su ignorancia. No, pues ya no puede, ¿no? Ya no se le para, que es algo también muy común, para el caso de los hombres, para el caso de las mujeres, no, pues es que ya está seca, ¿no? En donde definitivamente lo que hay detrás de todos estos prejuicios, pues como yo les decía, es eh, cómo ha determinado todos estos elementos a nivel psicológico, a nivel social y toda esta desinformación que ha habido, pues me atrevo a decir, desde siempre, porque con todo y que en efecto ha habido mucho más apertura, ya les decía, y ha habido muchísimo más información en relación a la sexualidad, y que dicho sea de paso, estamos hablando justamente en esta sesión de este tema, lo cual me da mucho gusto. Pues de todas maneras, si somos honestos con nosotros mismos, habrá una que otra persona que, híjole, nos llegó la pedrada, ¿no? Híjole, sí me empiezo a cuestionar. Híjole, sí, es verdad, ¿no? Yo vengo arrastrando una serie de prejuicios que a lo mejor no son estos que yo comparto en esta diapositiva con ustedes, pero que hay muchos otros, porque efectivamente estos son solamente algunos de los que comparto. Es más, si quieren más, aquí se los tengo, también se los quiero compartir, pero que son solamente algunos, ¿sí? Porque la lista lamentablemente pues es bastante larga, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Los quise poner un poco como aparte estos, porque me parece que sí, si los analizamos, más allá de la frase, imaginen a una persona adulta mayor que ha sido víctima de todos estos prejuicios y estereotipos, que llega a escuchar que un hombre mayor o da dinero o da lástima, ¿sí? Bueno, a mí, la verdad que eh, ya no solo me enoja, ¿no? Sino que
Pues sí, 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 sí me lastima muchísimo, ¿no? Que en nuestra sociedad, en el siglo en el que estamos, en donde se supone que hay mucho más apertura, en donde se supone también que las personas adultas mayores van teniendo en nuestra sociedad un lugar un poco más visible, un poco más real, eh, cuando se fusiona con la sexualidad, todo lo que se había venido logrando o construyendo, pues se desplome, ¿no? Y se venga para abajo. Y pues una de las pruebas de esto es que sigue dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro discurso, dentro de nuestras creencias, este estereotipo, ¿no? O das dinero o das lástima. Es muy lamentable, ¿no? O pues ya no está para enseñar su cuerpo, que ya mejor lo esconda, ¿no? O no, pues que esta mujer, o sea, que lo esconda porque definitivamente eso ya no se antoja, ¿no? Eróticamente hablando, digamos. Y pensar que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues es exclusivo de la gente joven. Derivado de todos estos prejuicios, derivado de todos estos estereotipos, es que se va marcando la pauta justamente para que dentro de nuestra sociedad esté muy, muy entretejido estas ideas que limitan el ejercicio pleno de la sexualidad en las personas adultas mayores, ¿no? El pensar que la función sexual solo sirve para la procreación y se limita a las personas que son capaces de esta, es una idea que a todas luces limita el ejercicio pleno de la sexualidad y que está lleno de desconocimiento, de desinformación, de estereotipos, de juicios, de prejuicios, de mitos, que en un sentido estricto yo los invitaría a que si es que los tenemos, nos desprendamos de ello y que la información que comparto con ustedes pues sirva precisamente como para deconstruir esas ideas que de repente nosotros podemos llegar a tener que han limitado el ejercicio pleno de nuestra propia sexualidad o bien el ejercicio pleno de la sexualidad de otras personas, en el entendido de que pues creo que somos personas que trabajamos de manera directa o indirecta con personas adultas mayores, ¿no? Entonces, definitivamente hay un desconocimiento cuando pensamos que solamente cuando somos capaces de este olón de la reproductividad, entendido en un sentido estricto de la reproductividad o la reproducción biológica, y que si ya no eres capaz, por la razón que tú quieras, porque lo decidiste, porque te ganó el reloj biológico, por la razón que tú me digas, ya no puedes darle continuidad a seguir ejerciendo tu sexualidad genitalmente hablando, coitalmente hablando, eróticamente hablando, pues es un error, definitivamente, ¿no? Y pensar que solamente las personas jóvenes, que también tendríamos que cuestionar muchas cosas, son capaces de ello, son las que han marcado también la pauta para limitar la sexualidad en personas adultas mayores. Pensar que el deseo sexual se establece solo por atracción física, en donde ya les venía yo mencionando que la atracción física pues únicamente se da en personas que tienen cuerpos de 90, 60, 90, en donde los muchachos tienen que estar con un lavadero en el abdomen perfectamente marcado, con unos bíceps envidiables y que además es gente joven. Pues eso también ha limitado el ejercicio pleno de la sexualidad en personas en donde no cumplen con este estereotipo, ¿no? Que somos muchas, ¿no? Bueno, vamos, me incluyo. Si yo, no sé, me comparo con el cuerpo de, ¿qué les digo? El cuerpo de, me viene a la cabeza, en el conde, no sé, ¿no? O que cualquiera de ustedes, hombres, con el cuerpo de, ay, pues de qué les digo, no sé, de cualquier persona así muy musculosa, pues, nos vemos frente al espejo y si ese va a ser nuestro modelo, pues, sí puedo entender, ¿no? Que la imagen o la autoimagen que tengamos sea como muy pobre y que a veces hasta nos deprimamos, ¿no? Pero habrá que entender y que aprender que
ese modelo no es un modelo estricto. Y además, si me apuran mucho, también tengo que aprender a encontrar la belleza, el deseo, la atracción física que va más allá de esto, ¿no? De los músculos, que van más allá de lo físico. Y por qué no decirlo, también encontrar la belleza en lo físico, desde la celulitis, desde la grasa, la llantita, la panza, el pellejo colgando, como se los decía, y que no seamos víctimas de estos estereotipos que nos han este, mostrado desde mucho tiempo atrás la sociedad, desde la publicidad y desde todo lo que hemos aprendido, ¿no? En el ámbito sexual o sexualmente hablando, ¿no? Pensar también como una idea limitante que el amor romántico es exclusivo de la juventud, y ya lo mencionábamos, ¿no? Cuando nosotros vemos sí, sí lo he llegado a encontrar, lamentablemente, no tanto como quisiera, pero ver estas conductas románticas, ¿no? Estas serenatas, el ramo de flores, los detalles, qué sé yo, de personas adultas mayores, lo veo muy, muy poco. Y eso me habla de que se ha limitado justamente a las personas adultas mayores, y ellas han sido también víctimas precisamente de estos elementos, ¿no? De todo lo que hay detrás que ha impedido, pues, o que ha limitado el ejercicio pleno de la sexualidad. Estos no son las únicas ideas limitantes con las que nos encontramos, nuevamente, así como con los prejuicios. La lista es larga, de manera muy lamentable, debo decirles que así es. Y ya un poco les había mencionado esta parte en donde se llega a pensar que los órganos sexuales en la juventud están a los niveles más altos de salud, y que solamente en esta etapa de la vida es en donde nuestro cuerpo va a responder dentro de la respuesta sexual humana. También estamos hablando desde la ignorancia. Porque si bien es cierto, el proceso de envejecimiento también va dejando huella en ámbitos de respuesta sexual humana dentro de un proceso de envejecimiento normal, ¿sí? No patológico. La respuesta sexual humana se tiene que seguir dando, claro, con sus bemoles, ¿no? ¿Y a qué me refiero con bemoles? Pues no sé, por mencionarles algo, quizá cuando jóvenes, esta respuesta de erección, en el caso de los hombres, o respuesta de lubricación vaginal, se va a dar prácticamente de manera inmediata, incluso a veces hasta con una imagen, ¿sí? Para el caso de las personas adultas mayores, quizá necesitamos de mayores estímulos, de un poquito más de tiempo, pero de que se da esta respuesta, se da, ¿sí? Dentro también de dándole seguimiento pues a esto de las ideas limitantes, nos encontramos con, déjenme darle clic a todo esto, pensar, que va muy relacionado con lo que acabo de mencionar ahorita, que la tensión sexual alcanza su máximo en la juventud y que disminuye rápidamente hasta la edad madura para tornarse entonces, ojo con esto, inexistente en la etapa de la vejez. ¿Sí? O sea, nada más alejado de la realidad, no es así. Ya les decía, el proceso de envejecimiento en las personas, pues sí, va dejando huella, ¿no? Y no nada más deja huella desde nuestra apariencia, sino va dejando huella también de manera interna. Y además no debemos de dejar de lado que finalmente todos vamos para allá, ¿no? O sea, si la vida nos lo permite, pues vamos para allá. Entonces, lo que nosotros empezamos a construir y deconstruir en relación a la sexualidad, pues a lo mejor vamos a salir beneficiados en un futuro. Muchas personas ya estamos, me incluyo, a 3, 2, 1, ¿verdad? De pertenecer ya a la etapa de la vejez, y no me gustaría que cuando ese momento llegue, pues se le siga dando lugar, o se le siga dando certeza a este tipo de ideas que a todas luces son negativas, ¿no? Que a todas luces, perdón, limitan la expresión de la sexualidad. El pensar que solo se ama cuando se es joven y que las relaciones sexuales se hallan inexplicablemente ligadas al amor romántico son exclusivas justamente de las personas jóvenes, pues definitivamente también es una idea
limitante que va relacionada a todo lo que les he mencionado con anterioridad. Pensar también que el nivel de funcionamiento óptimo se alcanza en la juventud, mientras que lo propio en la vejez es una creciente, perdón, incapacidad, también es algo que debemos descartar porque ya les decía, si bien es cierto que la respuesta sexual humana por un lado y por otro lado eh, las características propias de el envejecimiento a nivel anatómico, morfológico, fisiológico, psicológico y demás, van moldeando, se van modificando, se van cambiando. Todo lo que está involucrado en términos de sexualidad no tendría por qué ser la excepción. Entonces, efectivamente, nos vamos a encontrar con un montón de cambios, con un montón de modificaciones, pero que dentro de un proceso de envejecimiento normal y no patológico, no tendría por qué haber realmente un impedimento para que el ejercicio de la sexualidad o para que una vida sexual activa se siga dando, ¿sí? Y la última de estas ideas limitantes que quiero compartir con ustedes, que insisto, no es que sea la última, la única, pero sí de las que quiero compartir de manera última, es pensar que el tener deseos sexuales cuando se es una persona mayor es inadecuado, ¿sí? Que aquí no tiene nada que ver a lo mejor con esta parte fisiológica o anatómica, sino más bien es a nivel de creencias. Y les comparto una experiencia de una persona que ya me lo había comentado cuando la situación ya ella la observaba de una manera muy distinta, ¿no? Pero entonces ella me mencionaba que vive una persona viuda, que vivía sola y que empezó a ver una película a la casa, ¿no? Y que bueno, pues ustedes saben que casi en la gran mayoría de las películas nunca falta esta escena erótica. Y que justamente cuando estaba esta escena erótica, ella empezó a observar en su cuerpo este deseo sexual, empezó a excitarse esta persona, ¿sí? Y su reacción fue de susto. ¿Sí? Entonces dejó de ver la película, empezó a cuestionarse un montón de cosas. A la mañana siguiente fue a la iglesia, fue y se confesó con el padre y le dijo, es que padre, me quiero confesar porque fíjese que ayer estaba viendo una película que no era una película porno, ¿verdad? Que no era una película 3X, pero que dentro de la película estaba involucrada una escena con tales características y mi cuerpo empezó a reaccionar. Y yo digo que afortunadamente, muy afortunadamente, se topó con un sacerdote con una postura bastante abierta en relación a la sexualidad y con una información bastante actualizada en relación a esto, y que le decía, pero es que, ¿sabes qué? Que tú no tienes que venir a confesarte de esto es no es ningún pecado, ¿no? Y casi, casi le dijo, y qué bueno que tu cuerpo sigue reaccionando ante estas cosas, ¿no? Entonces, prácticamente darle rienda suelta a esto que tu cuerpo te está pidiendo, que te está solicitando. Esto no obedece a ninguna cuestión pecaminosa. Gracias por compartírmelo, pero esto no tiene nada que ver con eso, lo cual ella ya después me lo contaba como una anécdota, diciéndome, fíjate hasta dónde llegaba mi, pues sí, mi desconocimiento, ¿no? Mi ignorancia al grado tal de pensar que esta reacción que tuvo mi cuerpo, pues casi, casi era obra del diablo, ¿no? Y que entonces yo tuve que ir a confesarme para que abandonara mi cuerpo, ¿no? Eh, Suena fantasioso, ¿sí? Suena como una leyenda, pero yo se los estoy diciendo porque es un caso real que me lo compartieron y quiero decirles que no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, no les puedo decir, uy, no, sí, eso me lo contó la señora hace 30 años, no. Entonces, pues eso me habla de cómo efectivamente con todos los avances médicos, científicos y culturales que ha tenido la sociedad en nuestro país, y puedo decir a nivel mundial, pues en el ámbito sexual no hemos avanzado tanto como deberíamos avanzar. Y luego, si hablamos de avances de la sexualidad relacionados con la vejez, pues creo que el avance, bueno, quiero decir, nos falta mucho, mucho por recorrer. ¿Sí? Esto es un poco como también de manera resumida de tantos mitos y prejuicios comunes que giran en torno al concepto de vejez y de sexualidad, ¿no? Acuérdense que el objetivo de esta sesión, pues es precisamente el romper con esos estereotipos
Y al tratar de observar y de mirar desde dónde vienen esos estereotipos y esos prejuicios que yo tengo, recordemos que por mito debemos entender una idea falsa que se tiene de algo que no tiene una justificación científica o real, ¿sí? Pero que lamentablemente ha, eh, ha ejercido una influencia importante, ha determinado algo importante y en este caso de manera particular, pues ha determinado mucho la vivencia o no de manera plena o no de la sexualidad en personas adultas mayores. De manera muy lamentable también quiero decirles que bueno, que si yo quisiera compartir con ustedes, como ya se los había mencionado, todos los mitos y todos los prejuicios y estereotipos que quieran en torno a estos dos conceptos, el pergamino es largo, es inmenso, ¿no? Y tendríamos que empezar a, pues sí, a eliminarlos, a analizarlos y a deconstruirlos, primero desde mí, para que a mí me quede claro, para no tener que compartir una información que no es la real. Y creo que esa es nuestra principal función, que independientemente de la trinchera desde donde nosotros nos encontramos, que primero yo sea de manera personal, que tenga claridad en esto, quien me despoje o me desprenda de los mitos o de los posibles prejuicios con los cuales yo he venido creciendo y que he venido ejerciendo a veces incluso hasta de una manera muy velada, pero que será entonces nuestra tarea pues, de echarnos un clavado, ¿no? En nuestras propias creencias, en nuestros propios mitos y tratar de ir desmenuzándolos, encontrar desde dónde viene justamente ese mito, ese prejuicio para deconstruirlo, ¿no? Para eliminarlo, para poder dar espacio a la nueva información. Y dentro de estos mitos y de estos prejuicios, pues están, ustedes lo están viendo, voy a mencionar justo algunos de ellos, ¿no? Dicen, los viejos no tienen capacidad fisiológica que les permita tener conducta sexual. Nada más alejado de la realidad. Punto número uno, porque las conductas sexuales, acuérdense, no solamente están, o en las conductas sexuales no solamente están involucrados los genitales, sino que la sexualidad forma parte de todo lo que soy. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Los viejos no tienen, o las viejas, no tienen intereses sexuales, nada más alejado de la realidad. La sexualidad, incluyendo la parte erótica, la parte de los deseos, no tienen caducidad, ¿sí? Y se dice dentro de esta parte de la historia personal que una persona que ha vivido su sexualidad desde etapas previas de una manera muy natural, de una manera muy orgánica, de una manera lo más posible libre de prejuicios, seguramente esa persona le va a dar continuidad al ejercicio pleno de su sexualidad independientemente de la edad en la que tenga. Pero no así el caso contrario. Una persona en donde ha vivido la sexualidad desde el desconocimiento, la ha vivido desde un lugar en donde se ha observado como algo sucio, morboso, pecaminoso, como ejemplo que yo les mencionaba, pues obviamente no podemos esperar mucho a menos que efectivamente se marque su vida a lo largo del curso de la misma alguna situación, algún elemento, alguna persona, alguna información, alguna evento en particular que la invite a que modifique justamente esas creencias, ¿no? Sin embargo, pues de manera así generalizada, pues sí puedo decirles que las personas adultas mayores no pierden el interés sexual y que cuando se empieza a platicar con ellas, entonces empezamos a encontrar muchas respuestas, pero es que no lo tengan, sino es que ellas mismas los han escondido, ¿sí? Ellas mismas los han contenido, ellas mismas, por todos los prejuicios y por toda su historia personal, pues les ha convenido de alguna manera decir, esa parte en mí ya no está disponible, ¿no? Y cuando nos encontramos con una persona en donde tiene este tipo de negativas frente a la sexualidad, pues de bote pronto ya nos podemos dar una idea de cómo vivió su sexualidad en épocas anteriores. Seguramente una persona en donde la vivió de una manera muy plena no tendrá este tipo de prejuicios y no tendrá por qué esconderla. No así para el caso contrario.
Las personas viejas que se interesan por cuestiones sexuales son perversas, ¿no? Son inmaduras, son viejos verdes, son depravados, como ya les había dicho, que es una palabra que utilizan mucho, este, y que cuando nosotros observamos evidentemente este tipo de discurso, pues ya les decía, solamente se está hablando pues desde el desconocimiento. Las desviaciones sexuales son más frecuentes en la vejez. De entrada tendríamos que mencionar qué es lo que vamos a entender por desviación, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en este tipo de cuestiones. Sí debo decirles, porque tampoco vengo a tapar el sol con un dedo. Efectivamente se encuentran delitos sexuales perpetrados y provocados justo por personas adultas mayores, pero prácticamente de la misma manera que por personas de otro tipo de edad, ¿no? Y esto se los menciono porque sí se llega a pensar que aquellas personas que cometen delitos sexuales son mayormente las personas adultas mayores, principalmente los hombres. No les voy a decir que no ocurre, por supuesto que ocurre, pero ocurre en personas adultas mayores y también ocurre en personas adultas y también ocurre en personas jóvenes y también ocurre en personas adolescentes. Entonces, no marquemos y no etiquetemos que solamente para el caso de las personas adultas mayores, ¿no? La actividad sexual es mala para la salud, especialmente en la vejez también, ¿no? Obedece a un mito clásico que yo he escuchado mucho de, no, y bueno, es que capaz que me da un infarto en pleno acto, ¿verdad? No, y bueno, es que capaz que ahí me quedo. No, es que el doctor me dijo que definitivamente este tipo de actividades eróticas o que mi vida sexual activa ya tenía ya que cancelarla o nullificarla. Miren, yo me puedo atrever a decirles que difícilmente, muy difícilmente, un médico, un médico eh, que tenga información veraz y real de la sexualidad en la vejez va a prohibir estas prácticas. Totalmente lo contrario, ¿no? Un buen médico no solamente tendría que involucrarse en estas cuestiones de vida sexual activa eróticamente hablando, sino también tendría que cuestionar y tendría que involucrarse en la salud sexual de cualquier persona. Sin embargo, a veces algunos médicos, para no herir susceptibilidades, para que no siente el paciente este tipo de preguntas como un tanto agresivas, las ha dejado de hacer. Sin embargo, es una práctica que nosotros tendríamos que retomar. Así como tendríamos que hablar de sexualidad en una tarde normal en la mesa de comedor de cualquier casa, ¿sí? Pues también y con mayor razón en cualquier consultorio se tendría que hablar de temas de salud sexual y nos evitaríamos un montón de padecimientos y de enfermedades, sí, a nivel biológico, anatómico, fisiológico, pero también de este tipo de cuestiones sociales, psicológicas, que han impedido que una persona no solamente pueda expresarse sexualmente, sino que acuérdense que forma parte de un derecho, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, son casos contadísimos, yo podría decirles, contadísimos, en donde un médico va a decir, ¿sabe qué? Que ya esta actividad sexual que usted está teniendo pone en riesgo su salud, ¿sí? Todo lo contrario, quizá me atrevo a decir que pues sí, justamente lo contrario, ¿no? Que incluso invite a las personas adultas mayores a que si no se le ha dado continuidad, pues que se retome esta vida sexualmente activa en donde están involucrados los elementos eróticos y que eso va a marcar la pauta para que incluso su salud sexual en todos los ámbitos, pues también esté un poco más integrada, ¿no? Y más sana, por supuesto.
La actividad sexual debilita, bueno, pues eso también ya les decía, eso obedece a mitos, ¿no? Ideas falsas que se tienen de algo. Eh, si ocurre una situación así, bueno, pues vale la pena que se acuda con el especialista o se canalice con el especialista para que entonces este sea el que diga de qué va esta debilidad o esta sintomatología que la persona o que la pareja involucrada o que los involucrados y las involucradas estén presentando, ¿no? Los hombres viejos sí tienen interés por la sexualidad, pero las mujeres viejas no. Fíjense, en último de los casos, aun cuando este mito fuera real, es igualmente lamentable, ¿no? Porque entonces nos hablaría de cómo para el caso de las mujeres hay menos permiso, socialmente hablando, para ejercer una sexualidad plena. Porque la sexualidad, nos decía esta definición que tanto les insisto yo, es un aspecto central de todas las personas, independientemente de si son hombres o si son mujeres. Y cuando hablé también de la definición del sexo, también están involucradas aquí hombres, mujeres o bien dentro del sistema no binario hay una diversidad inmensa que también tiene derecho a vivir su sexualidad como mejor le convenga y como mejor le plazca, ¿no? Sin embargo, estamos en una sociedad, ya les decía en algún momento, un poco doble moralista, un tanto ignorante, un tanto con muchos desconocimientos en el ámbito sexual que orilla de una manera directa, pero sobre todo indirectamente, a que ciertos sectores de la misma sociedad no se sientan con la libertad de expresar o de expresarse en todos los ámbitos, en todos los sentidos, incluidos el de la sexualidad, ¿no? Y por último, dicen, es indecente y de mal gusto que los viejos tengan interés por la sexualidad. Bueno, pues yo esperaría que ustedes tuvieran la respuesta con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Y que incluso si me lo permiten a nivel institucional, pues que también ya se abra un poquito más esa posibilidad. Yo a las pocas o muchas instituciones a las que yo he acudido, sigue habiendo de manera generalizada, aunque muy pocas ya no, esta separación, por ejemplo, ¿no? De, por un lado están los hombres, por el otro lado las mujeres, los famosos pabellones, difícilmente se da un ambiente en donde se pueda eh, relacionar o vincular afectivamente hombres y mujeres. Y cuando se llega a dar una situación de un vínculo un poco más estrecho, no haya espacio ni siquiera lugares en donde se pueda expresar o manifestar en cualquiera de sus formas una vida sexual activa, ¿no? Y en donde yo incluso observo que, esta es la parejita de Juanita con Pancho, no, 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 ya llámalos, llámalos porque si no, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Pues seguramente un riesgo de embarazo no creo que haya, ¿no? ¿Y por qué en lugar de tener este tipo de medidas, pues porque no hay un poco más de apertura y de información un poco más certera, más cierta, más real en relación a todo esto y que se lo dejemos justamente a ellos como un derecho de expresar su sexualidad como más le convenga, tomando evidentemente las medidas que cada contexto, ¿no? Este, pueda y deba tomar para que esto no se salga de control, pero que no definitivamente haya un bloqueo total y absolutamente ante esto, porque en ello también viene justo pues una falta a sus derechos, en todos los sentidos, no nada más a sus derechos sexuales. Entonces, yo esperaría a partir justamente de esta información y con esto, pues justo pues voy cerrando mi participación en esta sesión, que a partir justamente de esto, importante punto número 1, identificar si tú
o su educación sexual dictaba que la actividad sexual solo está relacionada con la función reproductora y que además la reproductividad únicamente estuviera relacionada justamente con la capacidad biológica. Y ya lo veíamos en una de los olones del modelo que les presenté, que la reproductividad va más allá justamente de esto, ¿no? Entonces, por aquí es a lo mejor en donde tenemos que empezar desde un trabajo meramente personal, ¿no? Importante es entonces también identificar que los cambios del cuerpo hacen que la persona se vea como menos deseable, lo que puede llevarle a inhibir su sexualidad, ¿no? Y entonces a veces, tápate, ya no estás para enseñar, ya lo veíamos en todos los prejuicios, y que observemos el cuerpo envejecido como un cuerpo también bello, ¿no? Como un cuerpo que no tengo que esconder, como tratar de encontrarle lo sexy, lo sensual, lo sexual y lo bello a un cuerpo envejecido, porque finalmente pues no somos perennes y no siempre vamos a conservar las características de un cuerpo joven o por lo menos de un cuerpo como nos lo enseñan o nos lo muestran en diferentes modos, en la televisión, en los espectaculares, en tantos lugares, ¿no? Que hemos sido víctimas, pues, de este tipo de publicidad. Importante es entonces también pensar que los cambios a partir del envejecimiento, incluyendo el sistema genitourinario, disminuyen la capacidad sexual hasta su extinción e influye en la autovaloración de la persona. Así que, como, como propuesta y como tarea de esta sesión, les propongo que hoy siéntate, piensa y analiza tus creencias, cuestiona su validez y sobre todo examina si estas no están contaminadas con mitos, con prejuicios y estereotipos relacionados con la sexualidad y agrego con la sexualidad y la vejez. Mi participación, espero haber sido clara. Eh, Sé que a partir de ello vienen o pueden venir efectivamente muchos cuestionamientos a nivel incluso hasta personal, ¿no? Si hubiese algo que quisieran ustedes comentar, si ustedes quisieran agregar algo, si hubiese alguna duda, este justamente es el momento y estoy atenta a su participación, a sus comentarios. A ver, les escucho. Hola, buenas tardes. Hola, Luz, te escucho. Bueno, yo soy de la Casa del Actor. Em, yo he tenido muchísimas inquietudes de este tema. Em, de hecho, lo hablo cada rato con el patronato porque yo creo que todo lo que te he escuchado, estoy totalmente de acuerdo que la sexualidad en los adultos mayores es igual de intensa emocionalmente, dijéramos, o físicamente que cualquiera. Y bueno, chistosamente, en los lugares donde ellos están recluidos, por decirlo, o donde viven, en este tipo de asilos, pues evidentemente no hay un espacio para eso. No hay un espacio para que ellos puedan jugar con su sexualidad ni puedan tener la intimidad de su sexualidad. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. De hecho, o sea, casi, casi ahorita soy la burla del patronato porque les pedí que me dijeran si había alguna manera, pues, de ponerles un espacio para que ellos puedan invitar amigas o invitar amigos o algo, porque pues finalmente creo que todos lo necesitamos. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería yo decir. Mira, Luz, no te sientas sola. A mí me parece que esto es algo que, al menos a mis oídos, ha llegado de manera frecuente, sobre todo de las personas que están a cargo justamente de este tipo de espacios de cuidados prolongados. Em,
Y que justamente ahí es en donde nos encontramos con todos estos mitos y estos prejuicios, ¿no? Y que cuando nosotros lanzamos justamente la propuesta de es que es necesario, también habrán que entender que la negativa que viene de la contraparte, pues viene justamente a lo mejor desde el desconocimiento y que tendremos que seguir picando piedra y seguir insistiendo y pues no sé, incluso hasta quizá acercarles cierto material, videos, artículos, en Pues donde en, yo ahorita lo que quiero es, esto voy a averiguar si legalmente podríamos tener un espacio. bueno, pues mira, ya de aquí ya se desprendió justamente una propuesta, ¿no? Que investigues a lo mejor de manera legal qué tan viable es justamente esta propuesta, que no te espantes o no te debe de extrañar que a lo mejor empieces a encontrar cierto tipo como de bloqueos, pero si tú tienes ya justamente el conocimiento de que esto puede ser posible y que además está atentando en contra de los derechos de las personas adultas mayores, esa puede ser una de tus mejores armas, Luz, justamente para que ojalá que tú puedas sentar un precedente en ese sentido. Muchas gracias. Le voy a contestar a alguien que puso en el chat que justamente no están recluidos. La palabra recluidos la utilicé porque hay mucha gente que cree que cuando están en una casa de asistencia o en un asilo, están recluidos, cosa que para mí es, yo no sé por qué lo dije como lo dije, pero lo dije mal, pero es lo que justamente para mí es lo opuesto, que es lo único que pretendo siempre que no se sientan así. Pero bueno, gracias por tu respuesta y perdón, voy a volver a apagar mi micrófono y mi cámara. Sí, no, no, sin ningún problema, sin ningún problema. Sí, yo entiendo pues el sentido a lo mejor del comentario justamente de Luz, ¿no? Y qué bueno que justo hace la aclaración, ¿de acuerdo? A ver, Norma, levantaste la mano, te escuchamos. Norma Chávez. Listo, no podía poner mi micrófono. ¿No será también problema de los familiares? Digo, yo creo que también te metes en mucha bronca cuando están las personas en un asilo o en una casa de asistencia que, digamos, que lleguen a tener alguna enfermedad de transmisión, ¿no? Imagínate las broncas que se vienen con los familiares. Bueno, nuevamente, sí es cierto, o sea, evidentemente esto es algo que tendremos que considerar. Por eso cuando yo les hablaba justamente de ello es que nosotros, en la medida en la que esta pueda ser una propuesta viable, pues tengamos que tomar las medidas pertinentes justamente para ello. Y dentro de las medidas está no solamente de que el familiar eh, ponga una negativa, no por las posibles enfermedades, sino incluso la posibilidad de que en ese espacio haya esa posibilidad de expresión plena en la vejez, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de, pues ya les decía, de barreras, ¿no? O de bloqueos. Entonces, nuestro reto está en que justamente nosotros vayamos de a poco tratando de ir minimizando justamente esos bloqueos y encontrando las rutas o bien los caminos para justo hacer o poder hacer viable esta propuesta, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de que ustedes lo tengan en el radar, ¿no? De lo que propone Luz, esto es lo que mencionas, Norma, que me habla de que, bueno, es que sí, o sea, sí puede ser posible, sin embargo, también estoy viendo este tipo de riesgos. Bueno, entonces tendremos que sentarnos a trabajar para ver cómo podemos nosotros minimizar justo este tipo de riesgos, ¿no? Ahora, a veces no, este tipo de vinculaciones no solamente se da desde afuera, o sea, a veces ni siquiera permitimos que este tipo de relaciones y de vínculos se den con personas que ya viven adentro, ¿no? O sea, que ya están ahí, tampoco, no hay a lo mejor ese riesgo de un padecimiento de alguna enfermedad, porque se supone que todo está controlado, pero de cualquier manera no hay el espacio, lo decía Luz, ¿no? O de todas maneras no lo observamos como algo viable. Y de lo que se trata es de que nosotros mínimamente lo pongamos en el radar porque forma parte de nuestra necesidad
por un lado y por el otro, porque si no lo hacemos, estamos coartando sus derechos. Por medio del chat, Julia Bertrán menciona felicitaciones extensas a la expositora por la claridad de su exposición. Muchas gracias por la información. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que quieran comentar, que quieran agregar? Acuérdense que también pues sus comentarios, sus experiencias incluso, hacen que la sesión se nutra, ¿no? Y que podamos compartir también, no solamente desde lo frío un poco de la exposición, sino también el aterrizarlo ya en sus experiencias personales. Eso hace muchísimo más nutrida la sesión. Pero creo que todo quedó clarísimo. Al menos eso es lo que me gusta pensar, ¿verdad? Que no hay dudas y por eso no se pronuncian. Así es, licenciada, yo creo que sí. Realmente su exposición fue muy, muy clara y muy interesante para, bueno, para todas las instituciones. Y pues es un tema que, como dice, no se toca y que hay que ponerlo justo en el radar para que todos lo tengamos en cuenta. Si no hay más comentarios o no hay alguna otra duda, me voy a permitir compartir mi pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a Ivonne Jiménez Flores por haber impartido la actividad de capacitación Sexualidad en Personas Adultas Mayores. Este reconocimiento lo firma la directora de programas asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Se lo haremos llegar con mucho gusto vía correo electrónico, maestra. Qué amables, muchas gracias.